Estimadas maestras, maestros, personal de salud y a todas las y los trabajadores derechohabientes del ISSSTE. Hoy por la mañana nuestra presidenta Claudia Sheinbaum habló específicamente de los temas que me han compartido ustedes en esta misma página. Por motivos de la sesión del Senado no había podido compartirles este video con una aclaración y algunos comentarios. La aclaración es que cuando la presidenta se refiere a las y los trabajadores del Estado se está refiriendo a los trabajadores federales, pues en una conversación con las y los maestros de la coalición de base de Quintana Roo me preguntaban si esto aplica a los trabajadores estatales y la respuesta fue que no. Cada estado tiene su propio organismo que regula a las y los trabajadores estatales, como en el caso de Yucatán lo es el ISSSTE, que por cierto es importante que el Congreso local aborde también el tema del régimen de pensiones y jubilaciones y las prestaciones que el PAN destruyó. Les hicieron en el 2022 lo mismo a las y los trabajadores estatales que a las y los trabajadores federales en el 2007, imagínense. Por otra parte, el comentario es sobre cuántos trabajadores hay en la federación y qué apoyos tienen mientras se llega a un acuerdo con el gobierno federal en cuanto a la edad para jubilarse, que por cierto quedará congelada en lo correspondiente al año 2024 para que ya no aumente cada 2 años y del que más adelante en este video explicará nuestra presidenta. Y por otra parte también cómo o qué va a pasar en cuanto a los montos de las jubilaciones y pensiones. Como lo comentó el secretario de Educación, Mario Delgado, son 4.500.000 trabajadores que constituyen la derechohabiencia del ISSSTE, de los que 1.300.000 son pensionados y jubilados y 3.200.000 están en activo. Del 1.300.000 de trabajadores y trabajadoras pensionados y jubilados, el 95% están en el régimen del 10º transitorio y el 4.5% son pensionados en el régimen de cuentas individuales. En el caso de los que están en cuentas individuales, pueden accesar al Fondo de Compensación de Pensiones para el Bienestar, que significa que si alguno de estos trabajadores o trabajadoras tiene una jubilación menor al del promedio nacional, que este año es de 18,000 pesos, por ejemplo, si obtiene 10,000 pesos, de ese fondo van a salir 8,000 pesos para completar dicha jubilación. El Fondo de Pensiones de Bienestar, como pueden ver, aplica para los trabajadores de la rama privada y también para los de la rama pública federal. Esta reforma la hicimos a principios del año pasado. Y otro derecho que todas y todos tienen acceso es que al cumplir los 65 años pues tienen la pensión constitucional de adulto mayor, que este año es de 6,200. Para quienes están en el activo, o sea, quienes están en activo en el régimen del 10º transitorio, que son aproximadamente 800,000 trabajadores, les aplicarán, en lo que pasan las negociaciones, se va a congelar la edad de jubilación, es decir, a partir del 2024, de tal forma que ya no incrementará en el 2026, sino que quedará fija para hombres 58 años y para mujeres 56 años cumplidos. Uno de mis primos que está en este régimen me decía que si no se congelaba la edad, él se podría llegar a jubilar hasta los 65 años, cuando actualmente tiene 53, es decir, que en vez de trabajar 12 años con esta medida, hasta este momento se podrá jubilar en 5 años, es decir, teniendo 58 años. Y en el caso del 76%, que son aproximadamente 2.400.000 trabajadoras y trabajadores que están en el régimen de cuentas individuales en activo, cuentan, mientras están las negociaciones y si requieren jubilarse, con acceso al Fondo de Pensiones de Bienestar, que es decir, los 18,000 pesos mensuales garantizados en caso de que su jubilación sea menor a ese monto. En ambos casos, para los que se encuadran tanto en el régimen del 10º transitorio como en el régimen de cuentas individuales, el reto está en volver de UMAS a salarios mínimos, que es el impacto económico del que hablaba la presidenta Claudia Sheinbaum y que es significativo y que fue lo más dañino de la reforma del 2007. Claro, cuando se aprobó la UMA era mayor que el salario mínimo, por ello muchas y muchos no se dieron cuenta. Ahí es donde estuvo la malicia, que nunca se nos olvide. Agradezco sus mensajes y también sus comentarios, pues me permiten seguir preguntando e indagando para poderles dar mayor información. Y claro que estoy de acuerdo con la decisión tomada por la presidenta, que después de conversar principalmente con la gente, como ella misma lo dijo, solicitó el retiro de la iniciativa para no seguir generando confusión. Y todavía celebro más el hecho de que decidiera que la consulta fuera escuela por escuela, para así poder escuchar a toda la base. Pues a pesar de que las y los maestros pertenecen a algún sindicato como el CENTE o como la CENTE, hay quienes no se sienten representados en ellos. Por lo tanto, lo mejor es la consulta a la base y por supuesto, y también va a consultar el UCICAM. Cuentan con mi voto como siempre para aprobar el mejor acuerdo al que se pueda llegar y por supuesto que se pueda cumplir. Les dejo con el fragmento de la Mañana del Pueblo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué propuesta les hice? Este es para todas las maestras y los maestros de México. El retiro inmediato de la reforma, la ley del ISSSTE presentada el 7 de febrero de 2025 para que no haya ninguna confusión. Ayer enviamos el oficio y ya fue retirada esa ley. Detener el incremento, esto es importantísimo,
Recientemente en Tabasco, una maestra me dijo, yo me hubiera jubilado con lo que estaba el año pasado, con la edad que estaba el año pasado, ya me hubiera jubilado. Pero resulta que la ley del 2007 aumenta las edades de jubilación cada 2 años. Entonces imagínense que el que se jubiló en el 2023 se jubila a una edad, pero el que se jubila en 2025 se jubila a otra edad, y el que se va a jubilar en el 2027 a otra edad, y el del 2030 a otra edad, o 2029 a otra edad. Así ha ido aumentando la edad de jubilación. Entonces la propuesta que les hice, en tanto siguen los diálogos y nosotros seguimos haciendo el cálculo de cómo mejorar las pensiones, congelamos la edad de jubilación. Entonces se congela la edad de jubilación a lo que estaba en 2024, ya no va a seguir aumentando. Eso es ya un acuerdo que tuvimos. Representa recursos, sí, pero pues, ustedes saben que con austeridad damos estos beneficios y cada año representará un recurso adicional, pero estamos en condiciones de hacerlo. Esto es, en principio, en lo que continúan las pláticas. Lo otro que ellos están pidiendo es que cambie el esquema de promoción de UCICAM. ¿Qué propuesta les hice? En vez de que hagamos foros, que no sabemos quién llega, vámonos a foros escuela por escuela. Vámonos a una consulta abajo con todos los maestros y maestras de México, a cada escuela pública del país, para saber qué opinan los maestros y las maestras del régimen actual de promoción y cómo quieren que cambie. Y a partir de este foro, escuela por escuela, escuela por escuela, todas las escuelas del país, construimos la propuesta de modificación al tercero constitucional. Establecer un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreedores del FOBISSSTE. Es decir, recuperar la idea de que los maestros y todos los trabajadores del Estado no tengan estas deudas impagables del FOBISSSTE, pero sin necesidad de modificar la ley del ISSSTE, sino a partir de un decreto de la presidenta, que ya estamos trabajando en él para que se pueda hacer. Y además, como ya cambió la Constitución para que el Infonavit pueda construir vivienda, también eso puede llegar al FOBISSSTE. Entonces, que el FOBISSSTE recupere su capacidad de construcción sin tocar la ley del ISSSTE. Esas son las propuestas que hicimos. Por parte del gobierno federal, ninguna represión a los maestros en su movilización. Y esto no es definitivo, o sea, no es lo último. Seguimos dialogando y seguimos viendo mientras seguimos haciendo los foros con las maestras y los maestros.